habilitar sus cámaras. Iván, Bruna, Bruno, Bruna y Bruno. Bueno, vamos a la clase de hoy directamente. La unidad 4 la terminó Valeria explicando en una clase grabada que ustedes la tienen en el canal de YouTube, ¿sí? Está subida al WhatsApp y está subida el link, digamos, al aula virtual también. Desde ahí ustedes van a poder realizar los trabajos de la unidad 4. Lo que les pido es que traten de hacerlos ahora, ¿sí? No esperen a tratar de hacerlos para el parcial, porque ahí le van a surgir todas las dudas juntas, ¿sí? Traten de hacerlos ahora en esta semana, entonces la semana que viene cuando nos reunimos, hacen las consultas correspondientes de la unidad 4, ¿sí? Porque a partir de ahora seguimos con crédito y seguimos para adelante, ¿está? Si ustedes no consultan, se entiende como que no hay ninguna duda y que se dio todo y que se entendió todo, ¿sí? Así que después no me digan en el parcial, no, eso no dimos, no, eso no me acuerdo, ¿sí? Se dio todo. ¿Ok? Bien. Hoy vamos a trabajar entonces con la unidad 5, ya entramos en la parte de créditos, ¿sí? ¿Qué son los créditos para una empresa? A ver si me ayudan un poquito. Los derechos que tiene un ente sobre tercero a Bien, recibir suma de dinero, bienes o servicios. exactamente, ¿sí? Como bien dijiste, son derechos que tiene el ente a percibir de un tercero, ya sea dinero en efectivo, ¿sí? O bienes o servicios, que es lo que se denominan créditos en especie, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo en particular cada caso. Hay distintos tipos de créditos, ¿sí? Los que más vamos a ver son los denominados créditos por venta. Además de créditos por venta, ¿qué otros créditos conocen dentro del plan de cuentas? ¿Qué otros créditos podemos nombrar? De bienes de cambio, de bienes de uso, anticipo impuestos. Bien, anticipos, todo lo que sean anticipos para compra de bienes de cambio, anticipo para compra de bienes de uso, y también los anticipos de todo lo que sea impositivo, ¿sí? Que pueden ser en carácter de retenciones, ¿sí? Pueden ser en carácter de pago a cuenta. Bien, cuando hablamos de anticipo, de bienes de cambio y bienes de uso, tenemos que entender algo muy importante. La resolución técnica, cuando define bienes de cambio y bienes de uso, cada uno en su sector, define que los bienes de cambio incluyen, dice, los anticipos por la compra de estos bienes. Entonces tenemos que entender que el anticipo por la compra de bienes de cambio va expuesto en el rubro bienes de cambio y no en el rubro créditos, ¿sí? Si bien es un crédito, ¿sí? Se maneja y se tiene el derecho como un crédito, pero se expone en el rubro ya sea bienes de cambio o bienes de uso, ¿sí? Nunca lo vamos a exponer de la misma manera y en la misma cuenta que, por ejemplo, las mercaderías, ¿sí? Va a estar dentro del rubro bienes de cambio, pero como anticipo a proveedores, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante aclarar, igualmente lo vamos a ver mejor en bienes de cambio. Bien, bueno, vamos sin extendernos mucho más a el planteo del primer práctico de bienes de cambio. Bueno, en la unidad 5 tenemos los objetivos de la unidad, primero les quiero leer. Dice conocer la mecánica de contabilización de las ventas a plazo, discriminando los componentes financieros implícitos que pudieran estar contenidos en el importe facturado. Saber evaluar al cierre de los estados contables los créditos cuando contengan en sus saldos componentes financieros. Poder conocer los resultados financieros devengados al cierre de los estados contables en este tipo de operaciones y exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Bien, conocemos que los créditos, en principio, tienen un componente financiero, ¿sí? Se supone que todo crédito, en principio, tiene un componente financiero. En épocas de estabilidad, pudimos llegar a ver créditos a tasa cero, ¿sí?
sobre todo en la parte comercial, es decir, a la compra, por ejemplo, a proveedores. Pero ya en la actualidad el crédito sin interés prácticamente no existe, ¿sí? Salvo hoy en día muy pocas tarjetas están otorgando hasta 2 o 3 cuotas sin interés, pero el resto casi todo tiene interés. De cualquier manera, cualquier compra que nosotros vayamos a hacer, si ustedes se fijan, ustedes preguntan por el precio de cualquier bien de cambio, ¿sí? Y le van a decir un importe, pero si ustedes le preguntan o piden una lista de precios, el precio de contado por lo general suele diferir del precio financiado. Por más que le digan, no tiene interés, pero hay una diferencia entre el precio de contado y el precio financiado, y es a eso a lo que llamamos interés financiero implícito, ¿sí? Es decir, que no está explícitamente expuesto en la operación, sino que está implícito en la operación por la diferencia entre el valor de contado y el valor financiado. Bien, así como el crédito tiene un interés, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que al final del ejercicio tenemos que volver a medir o evaluar el crédito dependiendo del devengamiento del interés, ¿sí? Porque ¿cómo se van a evaluar los créditos al cierre? Se van a evaluar agregando, deduciendo, según el caso, los componentes financieros devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, estas dos cuestiones tenemos que tener en cuenta en los créditos, en especial los créditos por venta. Entonces vamos al planteo de esta empresa, El Ratón, Sociedad en Comanditas por Acciones. El 15 de abril del 2001 ha efectuado una venta de mercaderías de 1.920 pesos. Las condiciones de pago establecen 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, pagaderas el 15 de cada mes, venciendo la primera cuota el 15 de mayo del 01. De haberse efectuado la operación al contado, según surgen de análisis de otras operaciones efectuadas en tales condiciones, el precio de venta hubiera sido 1.200, ¿sí? O sea, tenemos un precio de venta de 1.920, ¿sí? Pero si lo hubiéramos adquirido al contado, el precio hubiera sido otro. Y nos muestra ahí la fecha de cierre del ejercicio, el 30 de junio. Hasta el cierre de los estados contables, se han cobrado en término y en efectivo las 2 primeras cuotas, ¿sí? Teníamos que esta venta eran 6 cuotas iguales, ¿sí? Y se realizó el 15 de mayo, cierra el 30 de junio. Entonces, dice que al cierre del ejercicio ya se habían cobrado las 2 primeras cuotas. Y luego tenemos los índices de reexpresión para los meses de abril, mayo y junio, ¿sí? Bien, se solicita, en base a la información suministrada, registre las operaciones involucradas, segregando los componentes financieros implícitos hasta el cierre de ejercicio, presente el saldo de las cuentas utilizadas en moneda constante, ¿sí? Al 30 de junio, y exponga el rubro créditos conforme establecido en las normas técnicas. Bien, vamos a cambiar de pantalla, vamos a ir a un Excel. Bien. Bueno, tenemos entonces esta venta el 15 de abril del 2001. 15 de abril del 2001, tenemos esta primera venta que las pusimos en este cuadro, ¿sí? La venta al contado hubiera sido de 1.200 pesos. La venta financiada fue de 1.920 pesos, ¿sí? La diferencia, a ver si puedo correr esto. No puedo. Bueno, la diferencia entre los dos valores es 991,74. Perdón, primero tenemos que sacar el valor neto, que es 991,74, porque tenemos en toda esta cuestión asociada, tenemos el componente financiero implícito y el IVA, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que sacar primero el neto de la operación, ¿sí? Al contado, y luego calcular el componente financiero implícito y también calcular el IVA, ¿sí? Sobre el IVA de la operación de venta. Esperen un segundo que quiero correr esto porque si no...
A ver si ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero tenemos el valor de contado. El neto, ¿cómo lo calculamos? El valor de contado dividido 1,21, ¿sí? Nos da el valor neto. Yo les muestro ahí, ustedes pueden ver la fórmula acá arriba, ¿sí? Valor de contado dividido 1,21. Bien, eso por un lado. Luego tenemos los componentes financieros implícitos, también netos de IVA, ¿sí? Acá les voy a hacer una explicación al margen, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Primero tenemos la diferencia entre el total y el valor de contado, ¿sí? Eso nos da 720. Pero esos 720, como están en valores totales, estos 720 también incluyen IVA, ¿sí? Entonces, acá estamos sacando el neto de la venta y acá estamos sacando el neto del IVA, es decir, 720 dividido 1,21, ¿sí? Y luego tenemos el IVA de las dos partes, ¿sí? El IVA de la venta y el IVA de los intereses para el cálculo, ¿sí? En definitiva, lo que voy a cobrar, ¿qué son esos 320? Es 1920 dividido 3 cuotas. 6 cuotas son. Ahí está, 6 cuotas, ¿sí? Hicimos las primeras 3 porque el cierre de ejercicio cae acá en la mitad, pero las próximas 3 cuotas van a quedar pendientes para el ejercicio siguiente, ¿sí? Acá faltarían entonces las próximas cuotas que vencerían el 15 del 8, ¿sí? Del 2001, y así sucesivamente hasta completar la sexta, ¿sí? Hasta el cierre de ejercicio se pagaron estas dos, se cobraron estas dos, ¿sí? Entonces, el cálculo este es lo primero que ustedes tienen que entender bien, ¿sí? Tenemos por un lado el valor de contado y el valor total financiado. Eso nos da una primera diferencia que es el componente financiero implícito total, ¿sí? Es decir, con IVA incluido. Luego vamos a sacar los netos para contabilizar el neto de la venta, ¿sí? Y el neto del componente financiero implícito. ¿Está? Entonces tenemos dos valores netos y dos valores de IVA, que son los que están expresados acá. Bien, entonces pasamos a la contabilidad. Deudores por venta, ¿qué voy a contabilizar? El total, porque el deudor por venta me va a tener que pagar las 6 cuotas de 320 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ir expuesto en ventas? En ventas va a ir expuesto el valor de contado neto de IVA, ¿sí? O sea que este valor que va a la venta es el valor que corresponde neto de impuesto y neto de intereses, ¿sí? Es el valor puro de la venta. Luego tenemos los componentes financieros implícitos a devengar por su valor neto, ¿sí? Que lo tenemos acá. Y el IVA, débito fiscal de la operación. Este es el asiento en el que se contabiliza la venta. ¿Qué otro asiento me faltaría acá cuando estoy hablando de una venta? A ver, contéstenme ustedes. Cuando hago un asiento de venta, ¿qué otro asiento tendría que tener? El costo de la mercadería. El costo de la mercadería vendida. Bien, entonces, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Siempre que registramos una venta, tenemos que ver qué pasa con el costo. Pero en este práctico, el costo de la mercadería vendida lo vamos a dejar aparte, ¿sí? Porque acá solamente vamos a analizar la parte de lo que pasa con el crédito, ¿sí? El costo de la mercadería vendida lo vamos a ver luego con bienes de cambio, ¿ok? Era solo para que recuerden. Bien, entonces acá en el medio ustedes tendrían ese factorcito del costo, pero todavía lo vamos a dejar. El 30 de abril, ¿sí? Se da el primer devengamiento, porque tenemos que devengar cada mes los intereses ganados en cada mes, ¿sí? Entonces el 30 de abril vamos a utilizar esta cuenta regularizadora, componentes financieros implícitos a devengar, a intereses positivos. Es decir, esto es lo primero que se ganó en el periodo de abril. ¿Sí? Bien.
¿por qué hacemos el devengamiento mes a mes? Si estuviéramos en época, digamos, donde no existe inflación, o bien estuviéramos trabajando con el primer modelo, que es a valores históricos y en moneda heterogénea, podríamos hacer el devengamiento al cierre de ejercicio por todos los meses, todos juntos. Pero cuando empieza a aplicar el RECPAM, o el ajuste por inflación, tenemos que devengar el interés y todos los componentes financieros implícitos mes a mes por una cuestión de que al generarse el resultado, que en este caso es esta cuenta de intereses positivos, al generarse el resultado, este resultado se va a ajustar por inflación hasta el cierre de ejercicio. Y el coeficiente de abril va a ser distinto al coeficiente de mayo y al coeficiente de junio. Por eso es que tenemos que sí o sí devengar al cierre de cada mes. Es incorrecto, porque yo he visto muchas veces que han cometido este error. Es decir, si la venta fue el 15 de abril, devengo el 15 de mayo. No, yo tengo que devengar al cierre del mes, no al mes de la operación. ¿Sí? Vuelvo a explicar esto. Tengo que devengar al cierre de cada mes y no a la fecha del mes de la operación. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a devengar al 30 de abril, que vamos a devengar una porción de estos componentes financieros implícitos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? A ver si lo tengo. ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Por qué 49,59? ¿No es que usted dijo que había que dividir el coeficiente por los 6 meses? ¿O no? Ahora vamos a calcular. En realidad no es por 6 meses, es por 15 días en este caso, ¿sí? Okay, ¿Se entiende? Sí. Bien, pero igual íbamos a hacer el cálculo. Yo estaba buscando a ver si estaba por acá. Si no, lo vamos a hacer. Bien, tenemos el componente financiero implícito total es 595,04, está acá, ¿sí? Este componente financiero implícito, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Podemos hacer este valor dividido 6, que son las cuotas, ¿sí? Eso nos va a dar lo mensual. Ahora, en este caso, tenemos solamente 15 días, entonces hacemos este valor dividido 2, ¿sí? Eso nos da los 49,59. También lo podemos hacer en días, ¿sí? Es decir, dividir este valor por 180 días, ¿sí? Y luego multiplicar el valor resultante por los 15 días. Nos sale de cualquier manera los 49,58. ¿Se entiende? Volvemos de nuevo. O lo divido por 6, ¿sí? Que nos da el mensual, y al mensual lo divido en 2, o bien lo divido en 180 y luego lo multiplico por 15, ¿sí? En este caso tenemos del 15 de abril al 30 de abril 15 días de devengamiento, ¿sí? 15 días. ¿Ok? ¿Está contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Era 2 porque eran 15 días, ¿no? Perdón, no te escuché. Era dividido 2 porque eran 15 días. Claro, en el primer cálculo hicimos dividido 2 porque, a ver, te hago de nuevo el cálculo. Si hacemos este valor dividido 6, me da el mensual, ¿sí? Y para calcular 15 días, divido por 2 otra vez, ¿tá? O sea, pueden ser las dos formas, o dividido 180, o... Discúlpenme un segundito. Bien, entonces volvemos allá al ejercicio. Ok, entonces tenemos el devengamiento de los 15 primeros días. El 15 de mayo tenemos el cobro de la primera cuota, ¿sí? Que teníamos marcada acá. 15 de mayo, entonces, ¿cómo cobramos? Caja, o puede entrar por banco también, a deudores por venta, la primera cuota de 320 pesos. Luego, el 30 de mayo, voy a volver a devengar intereses.
En este caso voy a devengar un mes completo, ¿sí? O sea que en mi cálculo va a ser este valor 99,17, ¿sí? Que es el mes completo, desde el 30 de abril al 30 de mayo, ¿sí? Entonces, componentes financieros de devengar a intereses positivos. Luego, el 15 de junio, tenemos el segundo cobro, que dijo el práctico que se habían cobrado las 2 primeras cuotas. Acá está la cuota 2. ¿Sí? Y al cierre del ejercicio, tengo que devengar otra vez un periodo completo más, es decir, un mes entero más, ¿sí? Por lo tanto, 99,17, que devengo desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio. Bien, ahora, vimos hasta acá. ¿Qué cuestiones vimos? Primeramente, la segregación del componente financiero implícito por el total, el cálculo del neto de la venta, el cálculo del componente financiero implícito neto de IVA también, ¿sí? Hicimos la registración de la venta sin considerar por ahora el costo. Devengamos al cierre de cada mes, cobramos en los periodos que el práctico nos dijo que cobramos, ¿sí? Y luego terminamos de devengar a la fecha de cierre. Hasta ahí el tema del ajuste por inflación no influyó, no se modificó, no pasó nada. Pero cuando llegamos al cierre, tenemos que ajustar. Y en este caso, de este movimiento de cuentas que tenemos acá, sin considerar las otras que no están en el práctico, solamente vamos a ajustar las cuentas que son monetarias o no monetarias. A ver si me siguen. ¿Qué cuentas vamos a ajustar? ¿Las monetarias o las no monetarias? No monetaria. Las no monetarias. Y en este caso, de estas cuentas que vimos acá en todos estos asientos, ¿qué cuentas tenemos no monetarias? Los intereses. La cuenta de resultado de intereses, ¿sí? Vamos por parte. ¿Deudores por venta es monetaria? ¿Deudores por venta es monetaria? Sí. Sí. Salvo que me aclarara que deudores por venta tenía cláusula de ajuste, si no, siempre deudores por venta va a ser una cuenta monetaria, ¿sí? Después, ventas, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Monetaria o no monetaria? Monetaria. Monetaria. No monetaria. Ventas, como toda cuenta de resultados, se ajusta a fecha de cierre, ¿sí? Todas las cuentas de resultados son no monetarias, se ajustan a fecha de cierre. Entonces, ventas, vamos a tener que ajustar, ¿sí? Componente financiero implícito de devengar, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Monetaria o no monetaria? Bueno, No monetaria. es un ¿Los demás? ¿Los demás qué opinan? ¿Monetaria o no monetaria? Y no monetaria, profe, pues sería un resultado. Ahí está el problema. ¿Qué tipo de cuenta es componente financiero implícito a devengar? ¿Es una cuenta de resultado? Reguladora es Es una cuenta regularizadora, ¿sí? regulativo, sí. ¿A quién regulariza? Deudores por venta. A deudores por venta. Deudores por venta dijimos que era monetaria. Entonces, si una cuenta monetaria tiene una cuenta regularizadora, que es una cuenta asociada, la cuenta, en este caso, regularizadora es monetaria igualmente que la cuenta principal, ¿sí? O sea que si la principal es monetaria, la regularizadora de esa cuenta es monetaria. Si la principal es no monetaria, la regularizadora de esa cuenta es no monetaria, ¿sí? Bien, entonces, volvemos allá. Componente financiero implícito de devengar, entonces una cuenta monetaria no se ajusta, y el IVA débito fiscal también, para que no piensen mucho, es una cuenta monetaria no se ajusta. Ahora después tenemos el interés positivo, que este sí ya es una cuenta de resultado, y al ser una cuenta de resultado también se va a ajustar, ¿sí? Caja es monetaria, deudores por venta monetaria, y luego tenemos otra vez el interés positivo, y así sucesivamente, ¿sí? Solamente tenemos dos cuentas monetarias en venta y 3 movimientos de intereses positivos. Esas son las únicas 3 cuentas que vamos a ajustar al cierre. Y el ajuste está acá, ¿sí? Tenemos
El 15 de abril fue la venta, ¿sí? Entonces, en este caso, colocamos en negativo la venta porque es un resultado positivo. Al ser resultado positivo tiene saldo acreedor, ¿sí? Saldo acreedor colocamos en negativo al solo efecto de que me salga correcto el signo del RECPAM, ¿sí? Entonces tenemos la venta de 991,74, ese es el costo histórico de la venta. Tenemos el coeficiente, ¿sí? ¿De dónde sacamos el coeficiente? Del enunciado al práctico. De abril del 01, 1,15 decía, ya estaba calculado, no había que calcularlo. Entonces 1,15 el coeficiente. Costo histórico ajustado, ¿cómo lo calculamos? El valor de la venta por el coeficiente, ¿sí? Esto nos da 1140,50. Y luego el RECPAM, que es la diferencia entre el costo histórico ajustado y el costo histórico, ¿sí? En este caso, 148,76. Con este valor, entonces me queda el valor de la venta ajustado a fecha de cierre, es decir, expresado en moneda de cierre. Luego tenemos el interés, ¿sí? Vieron que teníamos 3 intereses en 3 meses diferentes. Uno es al 30 de abril, el otro es en mayo y el otro es en junio, ¿sí? Entonces, el primero fue por 15 días, o sea que es un monto más pequeño, es la mitad, ¿sí? Lo sacamos, ¿de dónde lo sacamos? De acá, del asiento, ¿sí? 49,59. Lo vamos a reexpresar por el coeficiente de abril, ¿sí? Porque es el primer interés se generó el 30 de abril. Entonces lo vamos a reexpresar por el coeficiente de abril, ¿sí? Entonces multiplicamos costo histórico por coeficiente, nos da el valor del costo histórico ajustado y por diferencia obtenemos el RECPAM. También negativo, ¿sí? Porque, este último también es negativo, porque son todos saldos acreedores. El próximo interés se generó en mayo, ¿sí? Generándome un valor de 99,17. 99,17 y en este caso va a cambiar el coeficiente porque este es el coeficiente de mayo, ¿sí? Está acá en el planteo. 1,08 coeficiente de mayo me da costo histórico ajustado 107,11 y por diferencia obtengo el RECPAM 793, ¿sí? El último interés que se devengó en junio, no es en junio, el 30 de junio, también es el 30 de mayo, estaba mal ahí las fechas, el 30 de abril, el 30 de mayo y el 30 de junio, ¿sí? El último interés que se devengó en junio lo ajustamos por un coeficiente 1 y por lo tanto no nos da RECPAM alguno, ¿sí? Luego sumo todo el RECPAM de la venta y de los 3 intereses y obtengo un solo valor de RECPAM, 164,13. ¿Sí? Entonces, al cierre, al 30 de junio, voy a realizar este asiento que tenemos acá. Voy a contabilizar al RECPAM total, 164,13, a ventas por la diferencia del RECPAM, 148,76, y a interés, que es por la sumatoria de los 3 RECPAM del interés, ¿sí? Si yo hago, acá voy a hacer al margen, una sumatoria de los 3 RECPAM del interés positivo, me dan estos 15,37, ¿sí? Está mal el signo. ¿Ah? Entonces 148 más 15 me dan los 164,13. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Vamos a los mayores de cada una de estas cuentas. Acá tenemos el mayor de deudores por venta, que comenzó con 1920. Se cobraron 2 cuotas y nos quedó al cierre 1280. La venta, por 991, el ajuste
y nos quedó en 1.140, que es su costo histórico ajustado. Los componentes financieros implícitos a devengar, que comenzaron en 595,04 y se devengaron, acá está mal, faltó uno acá. Se devengaron 3, el primero por 49,59. Voy a corregir un ratito acá. Y el componente financiero implícito me queda 347,10, ¿sí? La diferencia entre el total a devengar y lo que se devengó en 3 cuotas, ¿sí? En 3 cuotas se devengó 247,94, me quedan 347,10 a devengar. Luego tengo el interés, ¿sí? Los 3 intereses positivos y que nos dan los 247,94, más el ajuste de 15,37 que teníamos acá, esta sumatoria de estos 3, este ajuste que hicimos en el asiento, me da 263,31. Bien, al cierre, tengo, a ver, vamos al principio, tengo el saldo de deudores por venta al cierre, 1.280, lo tomo del mayor, ¿sí? El componente financiero implícito a devengar que me quedó al cierre es de 347,10, es el saldo, ¿sí? Entre lo que era a devengar y lo que ya fue devengado. Entonces, por diferencia entre los dos, lo que me queda del saldo total del rubro créditos por venta al cierre es 932,90, que es la diferencia entre la cuenta principal y su regularizador, ¿sí? Vemos que la cuenta principal sale del mayor, ¿sí? Y vemos que componentes financieros implícitos sale del mayor, acá, de componentes financieros implícitos de devengar. Nos queda entonces un saldo de 932,90. ¿Qué era lo que pedía? Registre las operaciones involucradas, segregando los componentes financieros implícitos, presente el saldo de las cuentas utilizadas en moneda constante, que es lo que hicimos, y exponga el rubro crédito conforme lo establecido en las normas técnicas. Bien, ¿cómo vamos a exponer entonces este saldo según las normas técnicas? ¿Dónde se expone el crédito? Ahora los escucho. ¿Dónde se expone el crédito? El activo. ¿En qué estado? En el estado de situación patrimonial. En el estado de situación patrimonial. Dentro del estado de situación patrimonial, en el activo, dentro del activo. Activo corriente. Activo corriente, dentro del activo corriente. El otro. El rubro. Créditos. Créditos, dentro de créditos, créditos por venta. ¿Sí? Ese sería el árbol. ¿Sí? Estado de situación patrimonial. ¿Sí? Activo, dentro del activo, en el activo corriente, dentro del activo corriente, en el rubro créditos, dentro de créditos, el rubro crédito por ventas. ¿Sí? Y créditos por venta, tenemos acá las dos cuentas, deudores por venta y su regularizadora. Pero las cuentas no van al estado de situación patrimonial. Al estado de situación patrimonial va el rubro, ¿sí? Las cuentas no se exponen en el estado de situación patrimonial, se expone el rubro. Entonces, en el rubro, nosotros vamos a tener 932,90. ¿Ah? En el estado de situación patrimonial, entonces activo, dentro del activo corriente, dentro de créditos por venta, 932,90. Y la otra parte, que es la parte de los resultados, va a ir al estado de resultado, ¿sí? Y ahí vamos a tener la cuenta ventas. En este caso, ¿en qué valor me queda la cuenta ventas? Por su valor ajustado, ¿sí? Por su costo histórico ajustado, ¿sí? Bueno, costo es una palabra general, es el valor histórico ajustado.
Ventas por 1.140, acá iría el costo de las mercaderías vendidas, que en este práctico no lo tenemos, me da una utilidad bruta, ¿sí? Y luego van todos los otros conceptos de resultados, que en este caso iría a nuestra cuenta interés positivo, ¿sí? El interés positivo, ¿por qué valor? Vamos al mayor. Oh, se me perdió el mayor. Acá al costadito, acá, bien. Teníamos 247 era el valor histórico, pero en este caso va por el valor ajustado, 263,31. ¿Cómo verifico este valor? Lo puedo sumar acá los tres valores históricos ajustados del interés, ¿sí? 263,31. Este valor me tiene que coincidir con el mayor. Bueno, de esta manera entonces terminamos el último punto. En el estado de situación patrimonial el crédito con su regularizadora y en el estado de resultado las cuentas de resultado, en este caso ventas e interés positivo. ¿Alguna pregunta por este práctico? ¿Preguntas? ¿No? Cuando hay así 0 preguntas, o no entendieron nada o entendieron todo. Yo les veo más cara de que no entendieron nada. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, se Sí, entendió. profe, se entendió. Bueno, ok, gracias. Vamos entonces a dejar de compartir este y vamos con el próximo práctico. Bien, el próximo práctico es el número 2. Seguimos con créditos en moneda extranjera. Los créditos en moneda extranjera tienen una particularidad adicional. ¿Cuál es? Que al ser en moneda extranjera, esta cuenta de crédito que en principio era no monetaria, al ser en moneda extranjera, se vuelve un crédito monetario. ¿Por qué? Por la diferencia de cotización de la moneda extranjera. Entonces, conocer la mecánica de contabilización de los créditos en moneda extranjera, saber evaluar al cierre del ejercicio contable el tipo de crédito inscripto, reconocer la diferencia de cambio generada por la tenencia de tales créditos calculados en moneda homogénea y exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Bien. Cuando hablamos de créditos en moneda extranjera, tenemos que determinar previamente el modelo que vamos a seguir, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un modelo de contabilidad histórico en moneda heterogénea? Teníamos un modelo de contabilidad histórico en moneda homogénea, donde aparecía el REPAM. Luego teníamos un tercer modelo que era a valores corrientes, donde aparecía el resultado por tenencia. Y luego teníamos un último modelo, que es el que aplicamos, que es el modelo combinado, donde aparece el resultado por tenencia junto con el REPAM, es decir, los dos. Bien, entonces estábamos en el práctico número 2. Les pido que vuelvan a habilitar sus videos, sus cámaras, ¿sí? Así cuando hago las preguntas veo. Yo también. Ajá, ahí estoy. Bueno, sí, haz lo que yo digo. Y también lo que yo hago. Bueno, vamos entonces al Excel. Estábamos leyendo en el Word, pero vamos a ver si está planteado acá, lo leemos de acá directamente. Bueno, tenemos... ¿Cómo para que esto se vaya para arriba? Norte S.A. ha estado pagando a uno de sus proveedores anticipos sobre compra, cuya entrega se concretaría en octubre. No, este práctico es otro. Discúlpenme. A ver qué práctico era. Caminito, este caminito es. Es en moneda extranjera. Sí, es Caminito. Sí. Me voy a fijar el nombre porque se me confundieron los números, parece, en la solución.
Caminito S.A. efectuado durante el primer ejercicio finalizado 31 del 8 al 02 las siguientes operaciones en moneda extranjera. Bien. Tenemos el 4 de enero del 02 ha exportado a Brasil mercaderías por un valor FOB de 6.120. ¿Se acuerdan lo que era este valor FOB? Ese era, si no me equivoco, era como que quién pagaba el transporte, todo de la mercadería. Porque cuando iba viajando sería de un país a otro, iba cambiando el valor del bien o lo que se envía, y uno iba pagando, depende del método, iba pagando el vendedor, y depende del otro método, iba pagando el comprador, si no me equivoco. O por ahí Ajá. me explico cualquiera. ¿Se acuerdan más o menos qué quería decir FOB? ¿No? ¿Lo vieron esto en contabilidad? Estoy segura que lo vieron en contabilidad. 1, 2 deben haber sido. Bueno, son cláusulas que se utilizan en el comercio internacional, ¿sí? FOB quiere decir libre a bordo. Y significa así algo más o menos como lo que estaba diciendo el compañero, que en realidad lo que significa esa sigla es que quién se hace cargo del costo del envío, ¿sí? Durante el viaje, quién se hace cargo del seguro de las mercaderías, y quién se hace cargo o es responsable, digamos, hasta que las mercaderías estén en el domicilio del comprador, ¿sí? Entonces, en este caso, libre a bordo quiere decir que el vendedor, una vez que despacha las mercaderías y están arriba del barco ya para viajar, suponiendo que sea un viaje marítimo, cuando las mercaderías están embarcadas, ya son de responsabilidad del cliente, ¿sí? O sea que el cliente se tiene que hacer cargo de los gastos de flete, de seguro, de la mercadería, etc. ¿Sí? Eso es lo que significa esta cláusula. Les pido que repasen, por favor, las cláusulas FOB y SIF, que es la otra, ¿sí? Que es la inversa. Que repasen para entender un poco mejor este tema. Bueno, en este caso, entonces volvemos acá. El valor FOB era de 6.120, ¿sí? Es decir, que el proveedor no se hace cargo del seguro ni del flete de las mercaderías en el viaje. En este caso, el proveedor es la empresa Caminito, es decir, la empresa que nosotros estamos contabilizando, y el comprador, no sé si más adelante dice, pero es una tercera persona. Entonces tenemos el precio de venta de 6.120 reales, recibiendo 2 letras de cambio. Las letras de cambio, para los que no saben a lo que se refiere, ya van a ver más adelante seguramente, pero como para que ustedes entiendan, son una especie de cheques que se utilizan en el comercio internacional, ¿sí? Entonces recibe 2 letras de cambio por 4.080 y por 2.040, que suman los 6.120. Ambas son en reales, ¿sí? O sea que nosotros tenemos un crédito en reales a cobrar en 2 partes. Una parte se va a cobrar 4.080 y la otra 2.040 en estos vencimientos. Es decir, vamos a cobrar 4.080 el 4 de julio y 2.040 el 1 de marzo, perdón, el 4 de enero del año siguiente, del 2003. Bien, el 4 de enero, que es el momento en que se realizó la venta, el real cotizaba 0,98 y 1,01 tipo comprador y vendedor respectivamente. Bueno, este práctico es re viejo y además de las fechas podemos ver el tipo de cambio, ¿no? Está bastante desactualizado. Pero a los efectos del cálculo nos sirve igual. Bien, tenemos los 2 tipos de cotización, comprador y vendedor, para que ustedes vean a ver cuál es la que les sirve, si la comprador o la vendedor. El 4 de julio ha sido cobrado la primera letra de cambio por 4.080 reales y la misma fue liquidada a un tipo de cambio de 1,03 por cada real, ¿sí? Esa es la cotización a la fecha de cobro de la primera letra de cambio. Es decir, que la empresa no se quedó con los reales, sino que convirtió los reales a pesos. Bien, el 25 de julio
otra operación. Se exportó, en este caso a Estados Unidos, mercaderías también por un valor FOB de dólares, 4.950, recibiendo una letra de cambio a 60 días. El tipo de cambio vigente al momento de la venta era de 3,70 para la compra y 3,78 para la venta de cada dólar estadounidense. El 31 del 8, que es la fecha de cierre de los estados de Caminito, las cotizaciones de ambas divisas eran, tenemos la cotización del real, tipo comprador y tipo vendedor, la cotización del dólar, tipo comprador y tipo vendedor, y luego tenemos los índices de ajuste, ¿sí?, para calcular los coeficientes. Se solicita, registre las operaciones efectuadas hasta el 31 del 8, es decir, la fecha de cierre, presente los saldos de las cuentas, utilizadas en moneda constante y en valores corrientes. Fíjense acá las dos palabritas. ¿Qué quiere decir constante? Quiere decir ajustada por la inflación, quiere decir RECPAM. Y valores corrientes, ¿qué quiere decir? Resultado por tenencia, ¿sí? Entonces, al decirme constante y a valores corrientes, me está mostrando el modelo número 4, que es el modelo combinado, ¿sí? Luego, determine la diferencia de cambio reales. ¿Por qué las diferencias de cambio reales habla el práctico? Porque si nosotros solamente mostramos la diferencia de cambio a valores históricos, es decir, sin considerar la inflación, esa diferencia de cambio no es real, ¿sí? Porque no está considerando el efecto del poder adquisitivo de la moneda. Bien. Acá hicimos una especie de cuadro para poder contabilizar esta situación, ¿sí? El 4 de enero tenemos la primera venta, que era en reales, de 6.120. Y ya tenemos aquí la conversión. ¿Por qué vamos a convertirlo al inicio? Porque la contabilidad no se puede expresar en moneda extranjera, ¿sí? La contabilidad siempre se expresa en moneda nacional. Espérenme un segundo que voy a silenciar. No es esto. Silencié el sonidito ese que aparecía cada rato. Bien, entonces les decía que nosotros al inicio de la operación, el 4 de enero, tenemos que convertir estos reales de crédito, que para nosotros es un crédito en moneda extranjera, ¿sí? Nosotros vamos a poner deudores por venta, en este caso, en reales, o podemos poner deudores por venta en moneda extranjera. Lo tenemos que convertir a pesos porque la contabilidad en ningún momento se va a expresar, ¿sí?, en valores de otra moneda, ni reales ni pesos, ¿sí? Y vamos acá al enunciado, donde me decía que cotizaba a 0,98 comprador y 1,01 vendedor. ¿A cuál de las dos cotizaciones voy a transformar el crédito en moneda extranjera al origen de la operación? Comprador. A comprador, es decir, en este caso a 0,98, ¿sí? Entonces, hacemos el cálculo acá, 6.120 por 0,98, y esto nos da 5.997 el valor total del crédito en moneda extranjera, ¿sí? Luego esto lo vamos a dividir en las dos letras. Una vence el 4 de julio, esto es 4.080 en reales, ¿sí? Una vence en julio, que va a significar un valor, que ya lo vamos a calcular, para tenerlo expresado, ¿sí? A la fecha de la operación y en la cotización de la fecha de la operación, es decir, la cotización al 4 de enero, esta primera letra de 480 significa, a 0,98, significa 3.998,40 pesos. La segunda letra tenemos, bueno, no la tenemos acá. Esta es la primera letra. Vamos a dejarlo ahí y después seguimos.
porque esto es al 4 de julio que todavía no analizamos. Entonces tenemos la primera letra, que es la que vence en el ejercicio, porque la segunda letra, fíjense que vence ya en el ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces calculamos hasta acá para tener el valor de la primera letra. Bien, vamos a contabilizar en principio esta parte. Esta primera parte, perdón. Estos dos valores. Que es la venta en sí misma, ¿sí? Deudores por venta a venta en moneda extranjera, deudores por venta en reales o moneda extranjera y deudores por venta a venta en moneda extranjera. Por el valor que es 6.120 por 0,98, 5.997,60. ¿Sí? Esto es para la primer venta. Esta primer venta en el mes de julio del 2002, antes de la fecha de cierre, se cobra esa moneda, esa letra, ¿sí? Y se la cobra a una cotización que calculamos acá, que es diferente, ¿sí? Esta cotización al 4 de julio es diferente a la cotización de inicio. La cotización de inicio era 0,98. Y cuando el 4 de julio se cobra la primera letra, la cotización es de 1,03 por cada real, ¿sí? Entonces, nosotros contabilizamos acá. ¿Qué es lo que contabilizamos acá? No. Bien. Esto está incorrecto acá. No importa, ahora lo vamos a calcular. Cuando nosotros vamos a calcular el cobro de este deudor por venta, en este caso reales, lo primero que tenemos que hacer antes de cobrar es realizar el ajuste o la diferencia de cotización de este crédito, ¿sí?, a fecha de cobro. Entonces, voy a agregar acá unos renglones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, a ver si está por acá. En este cuadrito, ¿sí?, tenemos esta letra, la primera letra de 4.080, ¿sí?, el 4 de enero. Lo tenemos a valores históricos, perdón, a valores en reales 4.080, a valores históricos 3.998. Lo primero que vamos a ajustar es este valor histórico de la letra, de la primera letra. ¿Se acuerdan que habíamos calculado acá? 4.080 a valor histórico es a 0,98, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a calcular es este valor histórico por su coeficiente de ajuste, ¿sí?, que en este caso es 1,03. Y esto me da un valor ajustado de 5.197,92. Discúlpenme un segundito. Disculpen, estaba pidiendo un poco de silencio acá en mi casa. Vamos de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? La primera letra en reales. Su valor histórico en pesos. ¿A qué cotización? A la cotización de inicio, en este caso 0,98. Ese valor lo ajusto por inflación. ¿Cuál es el coeficiente que vamos a utilizar? Vamos a tener que ir a calcular los índices, ¿sí? En este caso, la operación de venta, ¿cuándo fue? El 4 de enero, ¿sí?
y la primera letra se cobra en julio. Entonces el coeficiente que vamos a tomar es 130 de cierre sobre enero 100, ¿sí? Origen. O sea, cierre sobre origen, 130 sobre 100. Y eso nos va a dar 1.3 que tenemos acá para el cálculo, ¿sí? El valor histórico 3.998 por 1.3 me da el valor histórico ajustado. Esto me da un RECPAM de 1.199,52, que es la diferencia entre el valor histórico y el valor ajustado. Y luego vamos a calcular la diferencia de cotización. Voy a correr un poquito para calcular el valor corriente primeramente. El valor corriente. ¿Qué es el valor corriente? En este caso, el valor corriente es el valor de la letra 4080 por la cotización a fecha de julio. ¿Cuál era la cotización a fecha de julio? 1.03 por cada real, ¿sí? Entonces, el valor del real por 1.03. No me olvidé, pero era 1.03, sí. Por 1.03. Este es el valor corriente, ¿sí? Es el valor de la operación a la cotización de la fecha, en este caso, de cobro, ¿sí? Entonces hago 4080 por 1.03 y me da el valor corriente. Y luego la diferencia de cotización la voy a calcular. La diferencia de cotización la voy a calcular por diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico ajustado, ¿sí? Valor corriente 4.202 menos el valor histórico ajustado. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Que me dio negativo esa diferencia de cotización, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si bien en un principio el real valía 0.98 y ahora vale 1.03, yo puedo pensar, gané plata porque el real subió, ¿no es cierto?, en la cotización. Pero, ¿qué pasa? Vemos que en realidad el ajuste por inflación fue aún mayor que la diferencia de cotización, ¿sí? Es decir, fue mayor la inflación que la diferencia de valor entre la cotización de origen y la cotización, en este caso, a fecha de cobro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien me contesta? ¿O estoy hablando sola? Profe, ¿se entiende bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando dos valores, el RECPAM y el resultado por tenencia. ¿Qué es lo que calculamos primero? El RECPAM. Nunca calculen primero el resultado por tenencia porque le va a salir totalmente otra cosa. El orden tiene que ser primero ajusto por inflación, luego calculo el valor corriente y por diferencia entre el valor corriente y el valor histórico ajustado por inflación, obtengo el verdadero resultado por tenencia. ¿Sí? En una contabilidad de valores corrientes solamente yo tomaría la diferencia de cotización sin tener en cuenta el ajuste por inflación, ¿sí? En este caso, tomaría la diferencia de valor entre 4.202,40 menos 3.998,40, que es el valor de origen. Y ahí tendría una diferencia de cotización, fíjense, les voy a hacer el cálculo acá arriba. Tendría una diferencia de cotización de 204 positiva. Ustedes dirían, gané plata, pues tengo 204 pesos más. Pero cuando vemos la influencia de la inflación, en realidad vemos que la diferencia de cotización es negativa y mucho más alta, ¿sí? Porque la diferencia de cotización la vamos a tener en cuenta entre el valor corriente y el valor histórico ajustado, ¿sí? Bien.
Ok, entonces, antes de cobrar, por eso hice un lugar en los asientos, antes de cobrar, el 4 de julio, ¿sí? Ya que el 4 de julio se cobra la primera letra. Entonces, antes de cobrar, yo tengo que ajustar esta cuenta deudores por venta. ¿Por qué? No puedo cobrar algo que está desactualizado, ¿sí? Entonces, primero lo voy a ajustar. ¿Cómo lo voy a ajustar? Con las dos cuentas involucradas. En este caso tenemos deudores por venta. Voy a copiar acá. Deudores por venta es la cuenta que vamos a ajustar. Tenemos un resultado por tenencia negativo, o sea que va a ir en el debe. Y vamos a tener un RECPAM positivo en el haber, ¿sí? Vamos a ver el resultado por tenencia. Lo voy a buscar en el cuadro. Resultado por tenencia que calculamos recién, 995,52. Y el RECPAM también lo voy a sacar del cuadro que hicimos recién, que era RECPAM 1199,52. Entonces, ¿cuánto es en definitiva lo que ajustamos de deudores por venta? Podemos calcularlo de esta manera, la diferencia entre los dos, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? 204. Pero estos 204, yo siempre les pido a ustedes que corroboren, no solamente que se queden con el cierre del asiento, sino que vean cuánto es la diferencia total de valor entre la cuenta a valores históricos y la cuenta a valores corrientes. Entonces, ¿cómo hago la verificación de estos 204? En definitiva es lo que le quiero mostrar. Yo voy a tomar por un lado el valor histórico, voy a ir al cuadrito nuevo. El valor histórico era 3.998,40. Y por otro lado voy a tomar el valor corriente, que es 4.202,40. ¿Sí? La diferencia entre estos dos valores vamos a hacer el último menos el primero, me da los 204. O sea que originalmente esta letra de cambio valía 3.998, al cierre vale 4.202,40 y la diferencia total es 204. Una parte es resultado por tenencia, la otra parte es RECPAM. Esta es la verificación, ¿sí? O el control, lo podemos decir, el control de este valor que calculamos acá. Otra forma de controlarlo es haciendo el mayor. En este caso, el mayor tiene dos letras. Vamos a hacer un mayor auxiliar de cada letra para poder identificar que nos quede exactamente este valor al cierre, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a ponerle letra 1, ¿sí? Que en un principio esta letra la habíamos contabilizado por 3.998,40, ¿sí? Que es la cotización de la primera letra a fecha de origen. Y luego aquí ajustamos más 204. Haciendo la sumatoria nos queda los 4.202, ¿sí? Que es el valor corriente. ¿Sí? ¿Ven ahí? El valor corriente a fecha de cobro. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a cobrar? ¿Cuánto es lo que voy a cobrar? 4.202,40. Eso es lo que voy a cobrar. Entonces, a continuación, con la misma fecha, 4 del 7 del 2002, voy a contabilizar el cobro. Caja, a deudores por venta de moneda extranjera,
más, ¿cuánto es lo que voy a cobrar? A ver si me siguieron. 4.202,40. Exactamente, eso es lo que voy a cobrar. Voy a cobrar el valor corriente, ¿sí? El valor corriente es lo que voy a cobrar. Bien, hasta acá, esta parte, entonces, es la primer letra. Yo le pongo todo con colorcito para que ustedes se vayan de alguna manera guiando. Esta es la primera letra. Esta registración era de las dos letras, pero esta parte es de la primera letra que pudimos cobrar. Fíjense, primero hacemos el ajuste y después cobramos, porque no podemos cobrar por un valor diferente al que teníamos contabilizado, ¿sí? Si yo dejaba contabilizado en 3.998 y cobraba 4.202,40, ahí me queda una diferencia sin contabilizar. Entonces, primero ajusto y después registro el cobro, ¿sí? Bien, este es la primera letra de la primer venta que era en reales. Ahora, el 25 de julio tenemos la segunda venta que ya es en dólares. En este caso es en dólares, pero es una sola letra, una sola operación. Que es, vamos acá arriba, tenemos calculado, decía 4.950 dólares, ¿sí? Que en este caso, les voy a leer acá de nuevo el enunciado, 4.950 dólares, una sola letra a 60 días, y el tipo de cambio vigente era de 3,70 para la compra, es decir, comprador, y 3,78 vendedor. Entonces, otra vez tomamos 3,70, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos 4.950 dólares transformados a pesos, ¿sí? Transformamos este valor a 3,70, que es para la compra, y nos da 18.315. La letra es en dólares, 4.950, y vence en septiembre del año que viene. Acá sería 2004 ya. 60 días de julio y cierra en agosto. No, 2002 nomás. 2002. Septiembre del 2002. Bien, de cualquier manera, esto ya es próximo ejercicio, porque mi ejercicio cierra en agosto, 31 de agosto. Bien, entonces, con respecto a esta, tenemos deudores por venta a venta por el valor histórico calculado a 3,70, ¿sí? 18.315. Luego, al 31 de agosto, que es la fecha de cierre, vamos a tener que ajustar. ¿Qué es lo que vamos a tener que ajustar? Vamos a tener que ajustar lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda una letra de cambio en reales, ¿sí? Y nos queda una letra de cambio en dólares. Profe, una pregunta. ¿Sí? Algo que yo no entendí. Hoy cuando tomamos el coeficiente, ¿por qué ocupamos julio? Vio que era 1,3. El primer coeficiente, julio, porque julio es la fecha del cobro. No estamos ajustando al cierre en ese caso, sino que estamos ajustando hasta la fecha de la cobranza. Ahora sí, al 31 del 8 vamos a utilizar el coeficiente de agosto, ¿sí? Porque el año que viene, claro. Gracias. En el primer ajuste que hicimos a julio es porque en julio se cobraba. Nosotros tenemos que hacer el primer ajuste de esa letra que se cobró a julio. Ahora, el ajuste que vamos a hacer ahora enseguida, lo vamos a hacer a agosto, porque agosto es la fecha de cierre, ¿sí? Entonces, Gracias. la segunda letra de cambio que teníamos de las letras de cambio en reales era de 2040. Esta letra de cambio 2040 todavía la tenemos, ¿sí? Porque vence recién el año que viene. Entonces, esta letra de cambio sigue estando en la cuenta deudores por venta en moneda extranjera. Esta primera de 4.080 ya la cobré, pero esta segunda todavía la tengo en
deudores por venta en moneda extranjera, que en este caso es en reales. ¿Sí? Entonces al cierre voy a ajustar esta de 2040. ¿Sí? Acá tengo esta. 2040 es en reales. Voy a calcular el valor histórico de esta letra a la cotización de origen, que era 0,98, ¿sí? Entonces tengo 2040 por 0,98. Y la voy a ajustar por el coeficiente, que en este caso, vamos a ver de nuevo los coeficientes acá, tenemos 135 sobre 100, que es el mes de origen de la operación, que es enero, ¿sí? 135 sobre 100, ahora sí tenemos un coeficiente diferente de 1,35. Estamos acá, ¿me siguen? ¿Estoy acá? Porque por ello me muevo y ustedes no me encuentran. Entonces, 1999, que es el valor histórico de esta letra de 2040 reales, lo multiplico por 1,35, que es el coeficiente de actualización por la inflación, y me da un valor histórico ajustado de 2.698,92. Voy a correr todo esto. No, perdón. Bien, entonces tengo el valor ajustado y por diferencia voy a calcular el RECPAM, ¿sí? Por diferencia entre el valor ajustado y el valor histórico. Valor histórico ajustado menos valor histórico me da un RECPAM, en este caso de 699,72. Y ahora lo que voy a calcular es el valor corriente de esta letra, 2040 reales. ¿Cuánto significaban 2040 reales al cierre? Bien, para eso vamos al enunciado otra vez y vamos a ver la cotización del real al cierre, tipo comprador o tipo vendedor. En este caso, como es un activo, tipo comprador. Al cierre valía 1,02. Fíjense que aún más baja que la de julio, ¿sí? 1,02 es la cotización al cierre. Entonces vamos a calcular el valor corriente de esta letra tomando los reales 2040 por 1,02, ese es el valor corriente. 2080,80, ¿sí? Y luego que tenemos el valor corriente, vamos a calcular la diferencia de cotización real, ¿sí? Que va a estar dada por la diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico ajustado. En este caso, negativo otra vez de 618,12. Negativo, ¿por qué? Porque fíjense que el valor corriente es más bajo que el valor histórico ajustado, ¿sí? Entonces, tenemos nuevamente un RECPAM positivo, pero una diferencia de cotización negativa. Esto es por la letra. La letra en moneda reales, ¿sí? Esto vamos a dejar de lado un ratito, que es la venta, y vamos a la otra letra, que es en dólares. Teníamos letra en dólares. Tenemos 4.950 dólares. No. Vamos a tomar directamente el valor histórico ajustado de el asiento, o si quieren lo podemos calcular. En este caso, 18.315, ¿sí? Lo puedo tomar del asiento, este es el valor histórico ajustado, ¿sí? O bien lo puedo calcular por la cotización al momento de la venta, que era, la cotización al momento de la venta, era 3,70, tipo comprador, ¿sí?
entonces podemos hacer el cálculo por 3.7, ¿sí? O bien lo puedo tomar del asiento que hicimos al origen. Y lo vamos a ajustar, a ver el coeficiente este si está bien, lo vamos a ajustar desde qué fecha, desde la fecha en que se realizó esta venta. ¿Cuándo fue la venta esta? La segunda venta en dólares fue en julio. De julio a agosto, ¿sí? De julio a agosto, coeficiente de 135 sobre 130, ¿sí? 135 sobre 130. $135 dividido 130 me da 1,038, ¿sí? En este caso el redondeo va a ser 1.04, ¿sí? Porque redondeamos para arriba porque es 8, 1,038, entonces redondeamos en 1,04. Bien, entonces, este es el coeficiente y acá tenemos entonces el valor histórico ajustado. ¿Cómo calculamos? Valor histórico por el coeficiente me da 19.047,60 y un RECPAM por la diferencia de 732,60. ¿Sí? Ahora, nuevamente, voy a buscar el valor corriente de esta letra en dólares, ¿sí? Para eso voy a fijarme cuánto es la cotización de la letra al cierre. Al cierre, para dólares, decía tipo comprador 3,65. Entonces, me voy acá, valor corriente, dólares por 3,65. Esto me da el valor corriente de la moneda en dólares a la fecha de cierre. Y ahora voy a calcular la diferencia de cotización real por diferencia entre el valor corriente, ¿sí?, menos el valor histórico ajustado. Y esto me da negativo de 980 porque el valor corriente es menor al valor histórico ajustado. ¿Sí? ¿Qué más tengo que ajustar? Estos valores los voy a sacar para que no confundan. ¿Qué otras cosas tengo que ajustar? La letra ya la ajusto. Bien, entonces, les decía. Ajustamos las dos letras, pero nos falta ajustar los resultados generados en estas situaciones. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos este resultado de esta venta, el 4 de enero. Tenemos este resultado, les voy a ir marcando lo que vamos a ajustar. Tenemos el resultado de la venta, tenemos el resultado por tenencia de julio y tenemos otra venta en julio, que es la venta en dólares, ¿sí? Esos tres, además de las dos letras, vamos a tener que ajustar. ¿Sí? Tenemos la venta y el resultado por tenencia. Le pusimos resultado por tenencia. Es la diferencia de cotización, pero es lo mismo. Bien, en este caso vamos a ajustar primeramente la venta del 4 de enero. Recuerden siempre que la venta, por más que sea una sola cuenta, la tenemos que anticuar por cada movimiento. Entonces vamos a ajustar la venta de enero en primer lugar. La ponemos en negativo porque tiene saldo acreedor, ¿sí? 5.997,60 y la vamos a ajustar por el coeficiente. Desde acá vamos a utilizar el coeficiente desde enero hasta el cierre, o sea, 135 sobre 100, ¿sí? Me da 1,35.
Entonces ajustamos la venta por 1.35, me da 8.096 y la diferencia o RECPAM me da 2.099,16. Ese es el ajuste de la venta. La venta no tiene valores corrientes ni lo puede tener porque es un resultado, ¿sí? Así que solamente para las cuentas de resultados vamos a tener ajuste por inflación. Valores corrientes solamente vamos a tener en este caso para las cuentas del activo, ¿sí? Y luego ajustamos también el resultado por tenencia que me había generado acá, ¿sí? Este resultado por tenencia 995,52. Ese resultado por tenencia era era negativo, es decir, saldo deudor, y por eso lo ponemos en positivo, porque tiene saldo deudor. Y lo vamos a ajustar ¿desde qué fecha? Desde la fecha en que hicimos el ajuste, que en este caso es julio, ¿sí? Fíjense acá donde aparece. Aparece el 4 de julio. Entonces, este resultado por tenencia lo vamos a ajustar de julio a agosto solamente. Coeficiente es 1,04, habíamos dicho, por el redondeo. Bien, entonces, 995 por 1,04 me da este valor histórico ajustado y este RECPAM. Voy a borrar esto, después sumamos todo. Bien, y por otro lado, tenemos la otra venta, ¿sí? ¿Por cuánto? Esta venta fue, la voy a tomar desde acá, tenía el valor ahí, pero vamos a tomar acá, 18.315, perdón, es este acá, ¿sí? 18.315 es la venta, la ajustamos por 1.04, ¿sí? Lo mismo que la letra en dólares. Me va a dar exactamente el mismo valor ajustado, solo que esta venta, dijimos, es en negativo porque es una cuenta con saldo acreedor, ¿sí? El RECPAM, el valor histórico ajustado por 1.04 me da 19.047 y el RECPAM me da 732,60, pero en este caso negativo. Y valores corrientes, en este caso no tiene la venta porque dijimos que los resultados no se ajustan a valores corrientes. Entonces, ¿qué ajustamos? Ajustamos las dos letras, una a reales y una en dólares. Y las dos ventas, una que fue en enero y la otra que fue en julio. Y el resultado por tenencia que habíamos calculado cuando apareció acá en julio, ¿sí? No tenemos ninguna otra cuenta que ajustar. Entonces, al 31 del 8 vamos a hacer el asiento de ajuste. Voy a borrar todos los números. Vamos a hacer el asiento de ajuste. ¿Qué es lo que vamos a ajustar? Vamos a separar un poquito acá. Bien, yo voy a ajustar la diferencia de cotización, que en realidad le denominamos resultado por tenencia, ¿sí? La diferencia en deudores por venta en moneda extranjera y la diferencia en deudores por venta en dólares, ¿sí? Y el RECPAM de ambas. Bien, vamos a buscar los números. El resultado por tenencia o diferencia de cotización real que tenemos es la sumatoria de, voy a poner negativo, la sumatoria de 618,12, que es el primer resultado por tenencia, ¿sí? Por la letra en reales, y el segundo resultado por tenencia de 980,10 de la letra en dólares, ¿sí? Es decir, tenemos dos resultados por tenencia negativos los dos, entonces los sumamos. Luego vamos a sumar el RECPAM de toda la operación,
al cierre, fíjense que esta primera letra no la voy a considerar porque esta ya se fue, ¿sí? Vamos a considerar la segunda letra, la venta, el resultado por tenencia, la letra en dólares y la venta, ¿sí? El RECPAM de todo esto, vamos a sumar acá, desde entonces acá. Esto nos da un RECPAM negativo de 1.359,61. Entonces vamos al asiento. RECPAM negativo, lo voy a correr del lugar. ¿Sí? Tenemos el resultado por tenencia, tenemos el RECPAM. Deudores en valores reales, o sea, la letra en valores reales, aumentó de valor, ¿sí? Porque vemos acá en esta letra que de 1900 al origen quedó en 2080, es decir, que aumentó, ¿sí? ¿Cuánto aumentó? Voy a hacer el cálculo, lo voy a hacer directamente. Más, entonces, el valor corriente menos el valor histórico, eso es lo que aumentó la letra en reales, 81,60, y la letra en dólares, perdón, no puse signo, la letra en dólares disminuyó de valor, ¿sí? Porque el valor corriente es aún menor que el valor histórico. Me juegan con los signos acá. Voy a utilizar paréntesis para cambiarle el signo. ¿Sí? 247 es la letra en dólares, que es la diferencia de valor entre el valor corriente y el valor histórico. ¿Sí? Como el valor corriente es menor que el valor histórico, en realidad yo voy a acreditar esta cuenta de deudores por venta en dólares. Y acá me está faltando, voy a insertar filas, acá me está faltando ajustar la venta, ¿sí? El ajuste por RECPAM de la venta y el ajuste de la diferencia de cotización. Bien, la venta, vamos a buscar el RECPAM de el ajuste de ambas ventas, ¿sí? Tenemos acá el de la primera, el RECPAM de la primera venta y luego el RECPAM de la segunda venta. Se me colgó. Esperen que no. El RECPAM de la primera venta. Ahí está. Y el RECPAM de la segunda venta. ¿Sí? Es decir, que la venta total aumentó en 2.831. ¿Sí? Fíjense, vamos a verificar el balanceo para mostrarles una situación. Fíjense que tengo todavía una diferencia de 39,82. Y esa diferencia es este resultado por tenencia, ¿sí? El RECPAM del resultado por tenencia del primer ajuste de 995, ¿sí? Es decir, que nosotros a este resultado por tenencia de este ajuste actual tenemos que sumarle, ¿sí? El RECPAM del resultado por tenencia
del ajuste del resultado por tenencia anterior, ¿sí? O sea, este resultado por tenencia me dio un RECPAM. Entonces, a esta cuenta resultado por tenencia, yo tengo la sumatoria de los dos resultados por tenencia actuales por las dos letras de cambio, es decir, un resultado por tenencia en reales, un resultado por tenencia en dólares, y el RECPAM del resultado por tenencia del ajuste anterior. No sé si se entendió esta última parte, pero bueno, acá viendo la fórmula, ¿sí? Ustedes pueden verificar cómo salió este número. Y ahí sí me balancea el asiento. Esta última parte la voy a borrar porque era otro ajuste. Hasta acá, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, lo primero que hicimos fue ajustar a la fecha de cobro, y luego ajustamos todo a la fecha de cierre, que es el 31 de agosto. ¿Qué ajustamos al 31 de agosto? Los dos créditos, en reales y en dólares, por inflación y por diferencia de cotización, es decir, resultado por tenencia. ¿Qué más ajustamos? Ajustamos el resultado por tenencia de la operación anterior y ajustamos la venta de dos operaciones, la venta de enero y la venta de julio, ¿sí? Los resultados no se ajustan a valores corrientes, los resultados se ajustan únicamente por inflación, mientras que las dos letras de cambio se ajustan por inflación y a valores corrientes. ¿Se entendió esta última parte? Yo sé que fue un poco más complicada, pero vamos a seguir ejercitando en esto. Les pido que... Perdón, me había quedado. Les pido que ustedes luego realicen nuevamente el cálculo, ¿sí? Mirando el video, que lo vamos a subir al canal de YouTube. Y haciendo los cálculos de nuevo, ustedes se van a dar cuenta cómo llegamos a estos números, ¿sí? Quizás ahora entiendo que pueden estar así un poco mareados, porque fueron muchos números, pero les pido que lo hagan de nuevo. En el caso de que ustedes intenten hacerlo de nuevo con el video, mirando y todo, y aún así no les sale o no les quedó claro, entonces la clase que viene volvemos a repasar, o en todo caso me dicen por WhatsApp y yo les subo un video, ¿sí? Quiero que entiendan por favor esto, porque esto es la base para hacer después todos los otros ajustes van a ser similares a este. Pues si no entendieron después todos los otros también le van a costar trabajo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me dan el ok? Sí, una consulta para Facundo, Sí. ¿cuándo va a cargar esta clase de hoy? Y él la carga lo antes posible. Depende por ahí el tiempo de internet y la velocidad y eso, pero por lo general lo carga bastante rápido. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Pudieron ir viendo el tema de los grupos y el práctico grupal? Sí. ¿Sí? ¿Tienen armados los grupos? ¿Sí? Me gustaría que en el grupo de WhatsApp ustedes me pusieran, ¿sí? El primer grupo que aparezca dice grupo número 1 y me pone los nombres de los participantes y así continúan, ¿sí? El próximo que aparezca grupo número 2 y me pone el nombre de los participantes, entonces yo voy agendando quiénes están agrupados con quién y si alguno queda, digamos, sin grupo. ¿Está? ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y Quedamos así. comenzamos a trabajar. Para la semana que viene, yo quiero ver un avance de sus trabajos prácticos, por lo menos el enunciado, que era el enunciado, decir el detalle de las operaciones. O sea, ustedes tienen que plantear, bueno, se constituyó la empresa de tal manera, el asiento de constitución, ¿sí? O sea, toda la primera parte, hasta la parte que dice que ustedes tienen que abrir una cuenta corriente bancaria, que tienen que constituir un fondo fijo, ¿sí? Todo lo que ya vimos en la unidad 4, ya pueden ir cargando y quiero ir viendo un avance en el aula virtual, ¿sí? Para eso yo les puse una entrega preliminar. Esa entrega preliminar ustedes la pueden subir
varias veces, es decir, que van a subir una vez, yo voy a mirar, le voy a dar el visto bueno, y de ahí ustedes, cada vez que modifican, en los distintos avances que yo les voy pidiendo, suben el nuevo práctico, ¿sí? De alguna manera pisan el anterior. ¿Está? Para la semana que viene, quiero un avance de esta primera parte hasta la unidad 4.